Buenos días, tardes o noches de acuerdo a la hora en la que están viendo el siguiente video. En este hablaremos acerca de la farmacología del dolor. Les habla una servidora, Velázquez Tavera Gabriela, del grupo 2006 de la Facultad de Odontología. Sean bienvenidos y ojalá sea de su agrado. Comenzaremos definiendo qué es la palabra farmacología. Esta es la ciencia que estudia tanto la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación y excreción, así como el uso terapéutico basado en evidencia y análisis de datos de los fármacos y medicamentos. Ahora bien, las drogas son aquellas sustancias que introducidas en nuestro organismo por cualquier vía de administración producen alteraciones del sistema nervioso central de la persona y son además susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Ahora bien, por su parte los fármacos son sustancias químicas capaces de interactuar con nuestro organismo o con organismos vivos en general. Toda sustancia utilizada en el tratamiento, curación, prevención, diagnóstico o proceso fisiológico deseado o bien no deseado. La palabra medicamento no es un sinónimo de fármaco. Los medicamentos consisten en una o varias sustancias activas o principios activos también llamados o fármacos, preparados junto con otros productos llamados excipientes, con el objetivo de administrar cómodamente un fármaco. Por ejemplo, para que entendamos mejor, el paracetamol puro es muy amargo. Los adultos lo podemos tolerar, sin embargo, los niños no lo toman con tanta facilidad. Por ello se disimula un poco. Estos problemas se resuelven con los excipientes. Por ejemplo, al paracetamol se le añade agua, colorantes y saborizantes para hacerlo más atractivo o al menos tolerable para los niños. A continuación, daremos dos definiciones muy importantes. Por ello, pon mucha atención. La farmacocinética es el estudio de los procesos que sufre el fármaco en el cuerpo. Se refiere a los procesos de absorción, distribución, metabolismo y hasta su excreción. Mientras que la farmacodinamia es el estudio de los procesos que sufre el cuerpo debido al fármaco y se refiere a las interacciones entre el fármaco y el receptor, o sea, nuestro organismo. No te confundas. Y bien, hemos escuchado que algunos fármacos son tóxicos. ¿Qué quiere decir la toxicología? Son efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen su aparición. Por otra parte, la tolerancia va a ser esa disminución gradual lenta del efecto de un fármaco. Ya no va a funcionar de la misma manera, por así decirlo. El uso óptimo de un fármaco se va a dar cuando hay una mayor eficacia con la menor toxicidad y a un menor costo. La taquifilaxia se va a referir a la disminución que hay del efecto del fármaco y la afinidad va a ser un grado de unión de un fármaco a un receptor, usualmente por uniones iónicas o de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o incluso enlaces covalentes. La anafilaxia no es lo mismo que taquifilaxia, hay que recordarlo. Esta va a consistir en una reacción alérgica extremadamente grave que va a afectar todo nuestro organismo y se insatura a los pocos minutos de haber estado expuesto al alergeno. Podría definirse también como una reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo, para entenderlo un poquito mejor. Y también tenemos la potencia, que va a ser la capacidad de nuestro fármaco de hacer un efecto. Se relaciona tanto con la magnitud de la dosis y la respuesta del mismo fármaco. Aunque suene igual, eficacia, eficiencia y efectividad son tres conceptos diferentes. Por ello, los vamos a explicar detenidamente. Eficacia va a ser la capacidad de los fármacos para obtener un efecto en condiciones controladas. Esta es la palabra clave.
La efectividad va a ser la capacidad del fármaco para obtener un efecto, pero en condiciones habituales. Y finalmente la eficiencia, que va a ser la efectividad conseguida a un bajo costo. El beneficio va a ser ese efecto benéfico, tanto objetivo como subjetivo. Relacionado con la toxicología tenemos el término toxicidad, que va a ser un efecto indeseable por dosis altas acumulativas. Y una reacción adversa va a ser cualquier efecto perjudicial o no deseado con dosis normales. Es importante entender esto. Altas dosis y dosis normales. Esta va a ser la diferencia. La relación beneficio-riesgo va a ser efectos benéficos frente a los efectos malos o los riesgos. La intensidad va a ser el nivel de efecto del fármaco en relación con la concentración plasmática. El término biodisponibilidad hace referencia a la velocidad y la cantidad del fármaco que llega a nuestra circulación sistémica. Este se va a dar en relación con la absorción y la eliminación y también la unión de nuestras proteínas. La concentración mínima eficaz va a ser la concentración del fármaco por la cual ya vamos a tener un efecto terapéutico. La concentración mínima tóxica nos va a indicar que por arriba de esta dosis ya van a haber efectos tóxicos, como su nombre lo indica. Y el índice terapéutico va a ser la relación que hay entre la concentración mínima eficaz. Los efectos o reacciones paradójicas van a ser reacciones contradictorias a la acción del fármaco. Un ejemplo típico de esto son las benzodiazepinas. Estos fármacos, entre los que se destaca el diazepam y el medazepam, se emplean por su capacidad sedante que actúa sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, algunos de sus efectos paradójicos son la irritación, inquietud, hostilidad, paranoia y el incremento de crisis convulsivas en los individuos epilépticos. Por otro lado, el periodo de latencia va a ser ese periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que se ingiere el fármaco hasta el momento en que se comienza a ejercer el efecto terapéutico. La vida media de nuestros fármacos es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco de nuestro organismo. Esta se calcula en general para un hombre de 30 años, 70 kilos, con 3 litros de plasma, 12 litros de líquido extracelular, 4 litros de agua corporal total y caucásico. La curva ABC, que es la que se muestra en pantalla, es la medida de la cantidad de un medicamento que llega a la circulación sanguínea de una persona, obviamente en un periodo determinado, después de la administración de la dosis. La información nos va a ser útil para determinar la dosificación e identificar las posibles interacciones medicamentosas. Si tú tienes la duda, igual que yo la tenía antes, entre cuál es la diferencia de comprarme un medicamento patente, genérico o similar, si me van a funcionar de la misma manera o por qué no es así, quédate escuchando esta parte del video. Un medicamento patente es un producto innovador. Es aquel medicamento que va a resultar de un proceso de investigación. Va a estar protegido, como su nombre lo indica, por una patente y es fabricado de manera exclusiva por un laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se denominan casi siempre por el nombre de la sustancia activa y por un nombre o marca comercial. Ahora, por su parte, un medicamento genérico va a ser aquel medicamento creado para ser igual a un medicamento de marca o patente ya comercializado en cuanto a su dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad, características de rendimiento y uso previsto. Estas similitudes ayudan a demostrar la bioequivalencia, lo que significa que un medicamento genérico funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico que su versión de marca o patente, como ya habíamos mencionado.
La única diferencia es que al medicamento patente ya se le acabó esa exclusividad y es por eso que ahora otras farmacéuticas ya lo pueden realizar y distribuir y de hecho se comercializan a un menor costo. Ahora por su parte y finalmente los medicamentos similares no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica, la cantidad del fármaco, etcétera, etcétera, incluso la forma de la preparación o los aditivos que se usan en su elaboración, puede haber cierta variabilidad, puesto que estos no van a ser sometidos a pruebas en específico, simplemente son copias. Hay dos tipos principales de efectos que causan los fármacos. El efecto gradual, cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores se produce una respuesta gradual como su nombre lo indica, o bien el efecto todo o nada, cuando se necesita cierta cantidad de receptores ocupados para dar una respuesta biológica. Otros conceptos importantes y básicos son los de agonista y antagonista. Un agonista se divide en puro y parcial. Los puros provocan efectos sin necesidad de ocupar todos los receptores a alta afección, mientras que el parcial requiere ocupar alta proporción de estos receptores para provocar los efectos, es decir, va a tener una baja efectividad. Y bien, los antagonistas son las sustancias que se frenan la acción o el efecto de otra sustancia. Por ejemplo, un medicamento que bloquea el efecto estimulante del estrógeno sobre una célula tumoral se llama antagonista del receptor del estrógeno. Y finalmente, el antagonista irreversible va a ser una unión muy fuerte dependiendo del tiempo. Ahora hablaremos de la inhibición. Algunos fármacos actúan bloqueando los receptores de las células, de forma que las moléculas que existen de forma natural no van a poder ejercer su efecto normal. Y aquí tenemos dos tipos, inhibición competitiva y no competitiva. La competitiva se da porque distintos sustratos provenientes de uno o más fármacos se disputan el sitio de unión enzimática para evitar que se lleven a cabo ciertos procesos. En cambio, en la no competitiva, los diversos sustratos que buscan unirse a la enzima tienen distintos sitios de unión para evitar que se lleven a cabo diversos procesos, por lo que no se lleva a cabo como tal una disputa. La transducción de las señales va a ser ese intercambio de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Va a ser ese proceso por el cual una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica. Vamos a tener señales endocrinas, las cuales van a circular por el torrente sanguíneo. Va a ser una respuesta lenta y de larga duración a distancia. Y las señales paracrinas van a ser a células diana en la vecindad de la emisión como los neurotransmisores. Va a ser una respuesta local. Y las señales autocrinas van a ser enviadas de la célula hacia ella misma. ¿Cuáles son las características de la acción hormonal? Estas van a ser redundancia. Varias moléculas van a tener la misma función. Amplificación, integración, cooperatividad. El receptor y la señal cooperan para generar una misma señal. Retención negativa, casi en todos los procesos. Ruta metabólica con una secuencia de reacciones donde el reactivo A va con la enzima E, produce el producto B y así secuencialmente. Algún producto de la cadena va a servir como inhibidor de una enzima, lo que regula a la baja la producción de productos. Los segundos mensajeros van a ser moléculas que permiten ampliar a nivel intracelular la señal recibida. La unión de un ligando a un receptor puede generar cientos de moléculas de segundos mensajeros que a su vez van a modificar a miles de moléculas efectoras. Para que una molécula pueda funcionar como segundo mensajero, su concentración o ventana de actividad deben estar finamente reguladas. Deben producirse muy rápidamente frente a la interacción ligando-receptor
y luego destruirse o inactivarse también de forma rápida. Hay algunos segundos mensajeros que van a ser explicados de mejor manera. Entre ellos destaca el calcio. El calcio es una molécula intracelular que transmite señales generadas por la unión de un ligando a un receptor de membrana a través de la activación de una cascada de señalización celular. En el contexto del calcio, el ion calcio K2+ puede actuar como segundo mensajero en varias vías de señalización celular. Influye en una amplia gama de procesos celulares, incluyendo y como principal la contracción muscular, secreción de hormonas y neurotransmisores, la regulación del ciclo celular y la activación de diversas proteínas intracelulares involucradas en señalizaciones, entre otras. Ahora bien, tenemos al monofosfato de adenosina cíclico, más conocido como AMP cíclico o también CAM por sus siglas en inglés. Es una molécula crucial en la señalización celular. Como bien ya sabemos, actúa como segundo mensajero en numerosas vías de transducción de señales. El CAM se va a producir a partir del trifosfato de adenosina o ATP, mediante la acción de la enzima adenilato ciclasa, que cataliza la conversión de ATP a CAM. Esta molécula juega un papel fundamental en la transducción de señales, ya que responde a la activación de receptores acoplados a proteína G en la membrana celular. Cuando una molécula señalizadora, como bien puede ser una hormona o un neurotransmisor, se une a su receptor acoplado a proteína G, se activa la adenilatociclasa, lo que conduce a un aumento en los niveles del CAM intracelular. A su vez, el CAM actúa sobre proteínas efectoras como es la proteína quinasa A, pKa también conocida, la cual fosforila otras proteínas intracelulares desencadenando una cascada de eventos que regulan diversos procesos celulares. Entre sus funciones principales del CAM se encuentra la regulación del metabolismo, la contracción muscular, la secreción de hormonas y neurotransmisores, así como la modulación de la expresión génica, entre otros procesos. El óxido nítrico es una molécula gaseosa y un importante mensajero celular involucrado en diversas funciones fisiológicas en el cuerpo humano. Funciona como un importante mensajero en el sistema cardiovascular, donde se libera principalmente en respuesta a la demanda de vasodilatación. El óxido nítrico actúa relajando los músculos lisos que recubren las arterias, lo que resulta en la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. Esta capacidad vasodilatadora es crucial en la regulación de la presión arterial y el suministro de sangre a los tejidos. Además, tiene diversas funciones que incluyen la neurotransmisión, la respuesta inmunitaria y la señalización celular. Desde un criterio bioquímico se distinguen dos grandes tipos de mensajeros: hidrofóbicos, que pueden atravesar la membrana celular y unirse a su receptor en el interior de la célula, y los hidrofílicos, que no pueden atravesar la bicapa lipídica y por lo tanto han de unirse a su receptor en la misma. Los canales iónicos son un conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma van a permitir el paso de iones a favor del gradiente de concentración. Hay canales ionotrópicos de sodio, calcio y potasio. Van a tener principalmente tres estados: cerrado, abierto y un estado específico llamado refractario. Este consiste en un estado donde el canal no se abre aunque reciba una señal. Esto va a durar únicamente algunos microsegundos. Recordemos que la eficacia del medicamento no solo depende de la unión o de su química. Otra parte importante se debe al efecto placebo. Si el médico nos dice que la pastilla que se prescribe es un fármaco muy eficiente y bueno, aunque sea azúcar, va a haber una mejoría. El placebo no solo cambia la percepción del paciente, provoca cambios medibles en el cuerpo. Del 20 al 50% de la población tiene este efecto. La naxolona, fármaco que inhibe endorfinas, también inhibe el efecto placebo. Muy contrario a esto tenemos el efecto nocebo.
situación en la que un paciente presenta los posibles efectos secundarios o síntomas que produce un medicamento o tratamiento solo porque el paciente cree que pueden ocurrir. Por ejemplo, en un ensayo clínico, los pacientes que no reciben un tratamiento activo, pero que se les informa sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento activo, a veces tienen los mismos efectos secundarios que los pacientes que sí reciben el tratamiento activo solo porque esperan tenerlos. Tocando otro punto importante, tenemos a la receta, el cual va a ser ese documento legal para prescribir la medicación al paciente y para su dispensación por parte del fármaco. Esta va a tener tres partes principales. Va a ser la inscripción, donde va a contener el nombre de las sustancias medicamentosas, la suscripción, modo de preparar dichas sustancias, y la instrucción, la forma en la que se va a administrar. Aquí mucho ojo, porque es importante que siempre verifiquemos que nuestra receta tenga los siguientes datos. Número 1, la identificación correcta y completa del paciente y del tratante. Forma del tratante y su permiso de ejercicio de medicina. Número 2, la fecha y el lugar. Número 3, la identidad del fármaco, genérico o patente. Y número 4, la cantidad y la forma de administración de nuestro fármaco prescrito. Mucho ojo, porque si falta alguna de estas, no vas a poder recibir tus fármacos. El proceso de prescripción debe ser un proceso lógico, deductivo, basado en información global y sobre todo muy objetivo. Este se va a dar de la siguiente manera: diagnóstico, prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación y finalmente su administración. Siempre debe estar basado en fuentes de información que tienen diferente grado de evidencia. Entre mayor evidencia, se acercan más a la verdad, aunque esto es un poco relativo. Nuestras fuentes de información siempre se van a clasificar en tres. Primarias, que contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas y libros. Las secundarias son fuentes que organizan e integran las fuentes primarias, creando índices, catálogos o bases de datos. Y las terciarias contienen información sobre las secundarias. Un ejemplo de esto puede ser la red de PubMed. ¿Alguna vez has escuchado del análisis de metaanálisis? Tal vez no. Bueno, te lo voy a explicar. Este es el conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos de una colección de estudios. Miren si el tamaño del efecto o resultado esperado es consistente, da precisión y exactitud, identifica inconsistencias y sesgos. Esta palabra la vamos a explicar un poco más adelante. Además, hoy en día se ha propuesto clasificar las fuentes mediante el modelo 6S, donde la evidencia es organizada en la pirámide jerárquicamente. Tal modelo nos permite seleccionar fuentes que tienen mayor probabilidad de contener la evidencia que responde a la pregunta. La pirámide que se muestra en la pantalla nos muestra que en la base hay mucha información con más o menos evidencia. Hacia la punta hay menos información, pero mayor evidencia. En la base podemos observar los estudios. Es el desarrollo de actitudes y habilidades. Hay opiniones de especialistas en el tema. Luego, escalando hacia arriba, tenemos sinopsis. Es el resumen general de una obra en particular. Compara declaraciones y evidencias. Tienen estructura pico. Esta va a ser mencionada en el siguiente tema. Hay que prestar atención. Síntesis. Se anotan las ideas principales de un texto. Une ideas dispersas. Luego tenemos la sinopsis de la síntesis. Es la composición de algo a partir del análisis de todos los elementos. No es un resumen, sino que llega a una conclusión y hay elementos de opinión. Sumario. La información resumida clasificada por condiciones clínicas con evidencia preevaluada. Y finalmente, hasta arriba tenemos el sistema.
Objeto completo cuyas partes se relacionan con otros componentes. Intenta explicar el presente. Ahora tenemos una escala de categoría de la evidencia de la información. Está por letras. Primero tenemos a la A. La evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis de ensayos controlados con gran número de pacientes. B. La evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias, con número pequeño de pacientes, con sesgos como índice de abandono, enfermedades agregadas y cambios en las mediciones. Y la C, la evidencia se basa en datos derivados de la opinión de expertos o consenso, informes de caso o series de caso, aunque también podemos tener sin evidencia. Para evaluar qué tan recomendada o no es la información, tenemos otra pequeña escala que está en números. Número 1, está recomendado. Se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. 2A, recomendado en la mayoría de los casos. La prueba o el tratamiento dado generalmente se considera útil y está indicado en la mayoría de los casos. 2B, está recomendado en algunos casos. La prueba del tratamiento no es útil y debe evitarse. Y finalmente, indeterminado. La evidencia aún está muy indeterminada. Continuamos con el tema de pico, pero no el pico de una ave. El pico es una forma en que se recomienda buscar información o una pregunta. Se agregan variables según este sistema para delimitar mejor nuestras búsquedas. Así, la letra P, se refiere al paciente problema, una población, sus características, tamaño, edad, género, ubicación, etc. La I es indicator o intervención. Se refiere a que se le hace al paciente o a la población. Métodos de prevención, diagnóstico, terapia, pronóstico. C, comparación. Es cómo se evalúa contra qué, en relación a qué. O outcome, resultado esperado o consecuencia de la intervención en la población en comparación con el grupo control. A continuación explicaré algunos términos. Es importante que estés atento para que no te confundas. Primero, exactitud. Es la cercanía de una medición al valor verdadero. La precisión es la cercanía de la agrupación entre un grupo de resultados. La veracidad es la cercanía de la medida de un grupo de mediciones al valor verdadero. El sesgo es la diferencia entre mediciones y el valor de referencia. Y finalmente la intersección es el valor real en la diana. Espero hayas entendido. Si no, regresa un poco el video y vuelve a escucharlo. Vamos con uno de los temas más interesantes y poco hablados, los medicamentos LASA. ¿Qué significa esto? Look alike, sound alike, LASA por sus siglas en inglés. Involucran a aquellos que cuentan con una similitud visual o fonética con otro, con aspecto o nombre parecido, es decir, similitud entre nombres comerciales, nombres de principios activos y o también en el nombre oficial no comercial o genérico de una sustancia farmacológica. Esta condición aumenta la posibilidad de ocurrencias de errores en la prescripción, dispensación y administración. En algunos casos se complica aún más cuando la dosis de estos medicamentos son muy similares o completamente similares. Asimismo, esta semejanza provoca una vulnerabilidad en la seguridad del paciente ante el alto potencial de confundir los nombres de los medicamentos, comenzando un tratamiento incorrecto y por lo tanto exponiendo a nuestros pacientes ante el efecto adverso de un tratamiento erróneo, al mismo tiempo que se priva de ingerir las sustancias y dosis correctas. Algunos ejemplos son los que puedes ver en pantalla, como lo es la ampicilina y la oxacilina, que en el frasco se ve realmente muy parecido, por lo que podríamos confundirnos. Hay una gran variedad en la presentación de nuestros fármacos. Principalmente se van a dividir en sólidos, semisólidos y líquidos. Dentro de los sólidos encontramos a los comprimidos, las grajeas, las cápsulas,
polvos y píldoras en formas orales. Supositorios son formas para administración rectal, es decir, por el ano. Óvulos deben ser introducidos en la vagina. Existen también formas sólidas que pueden ser implantadas bajo la piel, como algunas hormonas anticonceptivas. Dentro de los semisólidos encontramos a los ungüentos, pomadas, cremas, pastas para aplicar en la superficie del cuerpo. Y las líquidas, soluciones, jarabes y suspensiones vía oral, emulsiones y lociones para la piel, coliorios para los ojos, líquidos para inyección, líquidos para inhalar que dan origen a las formas gaseosas como algunos anestésicos y gases medicinales, como es el oxígeno, por ejemplo. La vía de administración parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Esto es atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Esto lo podemos observar en la imagen que aparece en la pantalla. La vía parenteral es diariamente empleada en atención primaria en multitud de situaciones. Otra de las vías es la enteral. En esta, el fármaco se deposita en el tubo digestivo para ser absorbido a través de la mucosa gastrointestinal, pasa a la circulación sistémica y se distribuye en el organismo, e incluye las vías de administración oral con deglución, sublingual y rectal. De acuerdo a la vía en la que se esté administrando el fármaco, va a cambiar su vida media y su concentración máxima. Por ello, en general, voy a hacer un resumen de esto de cada vía. La vía intravenosa. Su vida media va a ser corta ya que se elimina rápidamente en el cuerpo. Su concentración máxima va a ser alta, ya que el fármaco ingresa directamente a torrente sanguíneo. La intramuscular, su vida media va a ser más larga que la intravenosa, pero más corta que la vía oral. Su concentración máxima es menor que la vía intravenosa, pero mayor que la vía oral. En la vía subcutánea, la vida media es más larga que la vía intramuscular, pero más corta que la vía oral. Su concentración máxima es menor que la vía intravenosa y intramuscular, pero mayor que la vía oral. La intratecal, su vida media es corta, ya que se elimina rápidamente del sistema nervioso central. Su concentración máxima es alta, ya que el fármaco se distribuye rápidamente al sistema nervioso central. En la vía intraósea, la vida media es corta, puesto que se elimina rápidamente. Su concentración máxima es alta, ya que el fármaco ingresa directamente a torrente sanguíneo. En la vía oral, la vida media es generalmente larga, ya que se absorben lentamente y se metabolizan en el hígado antes de entrar en circulación sistémica. Su concentración máxima es baja, ya que el fármaco debe absorberse a través de la mucosa intestinal. Estas son vías de administración enteral. La vía sublingual, su vida media es generalmente más corta que la vía oral, ya que se absorbe rápidamente. Su concentración máxima es alta, ya que el fármaco se absorbe directamente a la circulación sistémica. Y la vía rectal, su vida media es generalmente más larga que la vía oral, ya que se absorbe lentamente. Su concentración máxima es muy baja, ya que el fármaco debe absorberse a través de la mucosa rectal. Con la finalidad de prevenir riesgos que se pueden presentar durante un embarazo y con la ingesta de fármacos, se creó una escala en la cual está basada en ciertos estudios en animales y en mujeres para ver cuáles de estos fármacos podrían ser dañinos a la salud. La escala se lleva de acuerdo a las letras. La letra A es sin riesgo. La B, hay estudios en animales y no se ha demostrado los riesgos, pero no hay datos en mujeres, inocuo probable. La letra C, hay una toxicidad demostrada en animales, pero no se demostró en mujeres. Usar solo si el beneficio es mayor al riesgo. La letra D, hay datos en mujeres que demuestran riesgos tóxicos. Se puede usar asumiendo estos riesgos. Y la letra E,
El riesgo supera al beneficio, por lo que no se debería estar ingiriendo. Por otro lado, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, por sus siglas ADME, son procesos clave que describen cómo un fármaco se mueve a través del cuerpo después de su administración. La absorción y eliminación de orden cero y primer orden son conceptos importantes en farmacocinética. En la absorción de orden cero, la velocidad de absorción es constante, independientemente de la concentración del fármaco. Esto significa que la cantidad absoluta de fármaco absorbido por unidad de tiempo es constante. Es rara en la práctica clínica y no es el modelo más común. La absorción de primer orden, en esta, la velocidad es proporcional a la concentración del fármaco en el sitio de absorción. La mayoría de los fármacos siguen la cinética de primer orden en la absorción. La velocidad disminuye a medida que la concentración del fármaco en el sitio de absorción se reduce. En la eliminación de orden cero, la tasa de eliminación del fármaco es constante, independientemente de la concentración en el plasma. Esto significa que una cantidad constante de fármaco se elimina por unidad de tiempo. La mayoría de los fármacos no siguen este modelo en la eliminación. La eliminación de primer orden es el modelo más común en la eliminación de fármacos. En este caso, la tasa de eliminación es proporcional a la concentración del fármaco en el plasma. La mitad de la cantidad presente en el organismo se elimina en un tiempo constante, también llamado vida media. Otro concepto relacionado a esto es el metabolismo de primer paso. A veces parte de los medicamentos se eliminan antes de ejercer su efecto. Se trata del metabolismo de primer paso. Debido a ello, muchos fármacos, al atravesar la pared intestinal y cuando pasan por el hígado, se metabolizan antes de llegar a la circulación sistémica. La oxidación es la pérdida de electrones por un átomo o molécula. Por lo tanto, una molécula pobre en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Una de las principales enzimas en el hígado encargadas de metabolizar moléculas por oxidación son la familia del citocromo P450 o enzimas CYP. Las enzimas CYP funcionan oxidando moléculas pequeñas, incluyendo fármacos y toxinas ambientales. Realiza una variedad de reacciones de oxidación de compuestos estructuralmente no relacionados, incluyendo esteroides, ácidos grasos y agentes xenobióticos. Por el contrario, la reducción es la ganancia de electrones o una disminución en el estado de oxidación por una molécula, átomo o ion. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. Ahora hablemos del citocromo P450 que fue mencionado anteriormente pero no explicado por completo. El sistema enzimático de fase 1 más importante es el del citocromo P450, una superfamilia de isoenzimas microsomales que cataliza la oxidación de muchos fármacos. La nicotinamida adenina dinucleótido fosfato NADPH, citocromo P450 reductasa, es la flavoproteína que transfiere estos electrones desde el NADPH al citocromo P450. Las enzimas de esta familia pueden ser inducidas o inhibidas por muchos fármacos y otras sustancias, y esto conduce a interacciones farmacológicas en las que un fármaco potencia la toxicidad o reduce el efecto terapéutico de otro fármaco. La formación de glucurónidos es la reacción de fase 2 más importante y es la única que se lleva a cabo en el sistema de enzimas microsomales del hígado. Los glucurónidos se secretan en la bilis y se eliminan en la orina. La conjugación aumenta la solubilidad de la mayoría de los fármacos y facilita su excreción renal. La conjugación con aminoácidos como glutamina o glicina produce conjugados que se excretan con facilidad por la vía urinaria, pero no biliar. Sin embargo, en los neonatos, la conversión a glucurónidos es lenta y potencialmente acarrea efectos graves. La conjugación también puede consistir en acetilaciones o sulfoconjugaciones.
Los esteres de sulfato son polares y se excretan fácilmente en la orina. El envejecimiento no afecta a estos procesos. De aquí podemos sacar conclusiones prácticas. Los ácidos débiles están poco disociados en medio ácido, como el estómago, y se absorben con facilidad, al predominar las formas no ionizadas o liposolubles. Desde el punto de vista terapéutico, estas intoxicaciones se benefician de una alcalinización gástrica. Todo lo contrario sucede con las bases débiles. En cuanto a la importancia del pKa en el paracetamol y la aspirina, podemos mencionar que el primero es un ácido débil, mientras que el otro es un ácido fuerte respectivamente, por lo que su ingesta puede degenerar en que sea más o menos agresivo en el tracto digestivo, siendo la aspirina un medicamento gastrolesivo de importancia al considerar ingerirlo. La albúmina es un agente derivado del plasma que se emplea para uso a corto plazo en el mantenimiento del volumen intravascular en situaciones clínicas limitadas, actuando como un expansor de volumen. Produce un incremento en la presión oncótica vascular y produce movilización de fluidos desde el intersticio hacia el espacio intravascular. El aclaramiento es un término usado en farmacocinética para describir el volumen de plasma que queda completamente libre de una sustancia por unidad de tiempo. La unidad habitual es mililitros por minuto. El aclaramiento corporal total será igual al aclaramiento renal, o sea, el riñón, más el aclaramiento hepático, o sea, del hígado, más el aclaramiento pulmonar, aunque para muchos medicamentos se considera como aclaramiento simplemente la capacidad de excreción renal. Mediante la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre y con un peso molecular inferior a los 70.000 Dalton. Este paso puede ser condicionado por edad, embarazo, algunas sustancias y patologías. Y mediante la reabsorción tubular, los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a los túbulos renales pueden ser reabsorbidos, volviendo así a la circulación sistémica. Generalmente el proceso de reabsorción tiene lugar mediante difusión pasiva, aunque en algunos casos se puede llevar a cabo por transporte activo. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio así alcanizado o acidificado de la orina. Puede lograrse una eliminación más rápida de ácidos débiles o de bases débiles respectivamente en casos de intoxicación. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva o mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que el proceso en ocasiones es poco selectivo. En los fármacos que se excretan por secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre o unidad proteínas, siempre que la unión sea reversible, pero hay que tener en cuenta que el transporte activo puede saturarse. Y el último eslabón de la cadena, la excreción. Es una de las fases de la farmacocinética de un fármaco, entendida como la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. El principal órgano encargado de la excreción es el riñón. La excreción renal de fármacos es el resultado de tres procesos: filtración glomerular, secreción tubular y la reabsorción tubular, que ya explicamos anteriormente. La creatinina, que no tiene nada que ver con la del gym, es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la fosfocreatina, que en condiciones normales se produce a una tasa constante desde el tejido muscular esquelético, alrededor del 2% por día de la reserva total. Es una molécula pequeña y no circula unida a proteínas plasmáticas, por lo que se filtra libremente a nivel glomerular. No se reabsorbe, pero se secreta por el túbulo proximal en un porcentaje variable que aumenta a medida que progresa la insuficiencia renal. Continuamos con un proceso fundamental que es la inflamación. Esta va a ser una respuesta biológica compleja montada por los tejidos del cuerpo contra estímulos nocivos o infecciosos. Pueden ser ya sea patógenos, células dañadas o irritantes. Debido a su inespecificidad, se considera parte de la inmunidad innata y dentro de sus principales objetivos está el destruir e inactivar cualquier patógeno, así como reclutar células inmunitarias en el sitio de la infección. Los procesos inflamatorios son denotados por el sufijo itis,
Puede ser uretritis, artritis, gingivitis, periodontitis. En la inflamación participan componentes celulares, que son los granulocitos, monocitos, macrófagos, fibroblastos, plaquetas, entre muchísimos otros. Mediadores derivados de las células, como son las citocinas proinflamatorias o las histaminas, y mediadores derivados del plasma, como puede ser el sistema del complemento. Hay 4 signos clásicos de la inflamación que se conocen como signos cardinales. Este es rubor, que quiere decir enrojecimiento, calor, temperatura, el dolor, edema, que es la hinchazón, y la pérdida de la función, usualmente cuando la inflamación es crónica. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de omega B de 20 carbonos. Tiene 4 dobles enlaces en posición de los carbonos 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de todas las membranas celulares. El ácido araquidónico es liberado por varios factores, como puede ser la presión, temperatura, lesiones, alteraciones en la membrana y la activación de la fosfolipasa A. Esta enzima rompe el ácido araquidónico y lo libera, haciendo que esté libre y disponible para las enzimas COX y LOX. Más específicamente, las fosfolipasas A2 son una familia de enzimas que hidrolizan el enlace éster de los glicerofosfolípidos. Liberan ácidos grasos, como es el caso del ácido araquidónico, y los lisofosfolípidos. Las fosfolipasas A de secreción son producidas por numerosas células bajo la acción de diferentes estímulos, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y los lipolisacáridos, los cuales provocan su acumulación en los líquidos inflamatorios y en el plasma de pacientes con diversas enfermedades inflamatorias. La ciclooxigenasa, o abreviada como COX, o también llamada prostaglandina endoperoxidosintasa, es una enzima que permite a nuestro organismo producir unas sustancias llamadas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Se han identificado COX-1, COX-2 y se cree que existe COX-3. La COX-1 es constitutiva, tiene 576 aminoácidos. Tiene isoleucina en 523, así como un canal estrecho en el sitio activo. COX-2 es inducible, casi no se cambian sus concentraciones, tiene 587 aminoácidos, así como valina en 523. Tiene un canal ancho en su sitio activo. COX-3 no se está muy seguro de su existencia, se teoriza solo en el cerebro. Ahora hablaremos de la lipoxigenasa. Los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico mediante la acción de la lipoxigenasa, concretamente de la 5-lipoxigenasa. Los denominados leucotrienos peptídicos o cisteínicos son potentes broncoconstrictores y están implicados en el proceso de anafilaxia y asma. Los antileucotrienos son fármacos utilizados para impedir los efectos broncoconstrictores. Muchas veces se sobrevalora la aspirina, pero en este caso hablaremos de sus efectos adversos. La aspirina, o también llamado ácido acetilsalicílico, es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza comúnmente para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. A pesar de sus beneficios terapéuticos, la aspirina también puede producir efectos adversos en algunas personas. Y a continuación mencionaré una lista de estos posibles efectos secundarios. Número 1. La irritación gastrointestinal. La aspirina puede causar irritación en el revestimiento del estómago y el tracto gastrointestinal, lo que puede dar lugar a úlceras, gastritis o incluso sangrado gastrointestinal. Esto es más común cuando se toman dosis altas o durante su uso prolongado. 2. Las alergias o reacciones de hipersensibilidad. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a la aspirina que van desde erupciones cutáneas leves hasta reacciones más graves, como es la dificultad para respirar o el shock anafiláctico. Como número 3 tenemos la afectación en la función renal. En personas susceptibles, la aspirina puede causar daño renal, especialmente cuando se toman dosis altas durante un periodo prolongado. Número 4. El riesgo de sangrado.
La aspirina puede afectar la capacidad de coagulación de la sangre, lo que aumenta el riesgo de sangrado, especialmente si se toman igualmente dosis altas o si existe alguna condición de salud subyacente que aumente el riesgo del sangrado, como las úlceras estomacales, trastornos de la coagulación o uso concomitante con otros anticoagulantes. Como número 5 tenemos los problemas en las personas asmáticas o con alergias respiratorias. Algunas personas con asma o ciertos tipos de alergias pueden experimentar empeoramiento de sus síntomas o ataques de asma inducidos por la aspirina. Número 6. La afectación de la función hepática. En raras ocasiones, el uso prolongado y a dosis altas de aspirina pueden causarse problemas hepáticos. Y finalmente, el número 7, el síndrome de Raynaud. El uso de aspirina en niños y adolescentes con fiebre o infecciones virales como la gripe o la varicela se ha asociado con este síndrome, una afección rara pero potencialmente fatal que afecta al hígado y al cerebro. Es importante tener en cuenta que estos efectos secundarios varían en su gravedad y frecuencia dependiendo de la dosis, la duración del tratamiento y la sensibilidad individual de cada persona. Por ello es muy importante que antes de tomar una aspirina u otros medicamentos, es fundamental consultar con un médico, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o si se toman otros medicamentos, para evaluar los riesgos y los beneficios. Y bien, ¿cuál es la relación de las prostaglandinas con el dolor y la inflamación? Los fosfolípidos presentes en la membrana celular son la fuente más importante de ácido araquidónico en el organismo. A partir de este, y por acción de las enzimas ciclooxigenasa o COX, se sintetizan las diferentes prostaglandinas. Existen dos isoformas de esta enzima, la COX-1 constitutivamente expresada en la mayoría de las células y COX-2, la cual no está presente normalmente, pero es inducida por ciertos factores séricos, citocinas y factores de crecimiento, liberados cuando ocurre un daño tisular. De esta manera, la COX-2 está involucrada en la producción de prostaglandinas en los sitios de inflamación, pero no en otros sitios como el tracto gastrointestinal y el riñón, donde estas sustancias participan en mecanismos fisiológicos normales. Las prostaglandinas actúan a través de un número de receptores específicos que posee 7 dominios transmembrana y activan la producción de un segundo mensajero, el AMP cíclico, que ya fue explicado. De estos, probablemente los más importantes son el receptor EP para la prostaglandina E2 y el receptor IP para la prostaglandina I2, también conocida como prostaciclina, por sus comprobados efectos sobre las neuronas sensoriales. Así, bajo el efecto de las prostaglandinas, se produce en los nociceptores un incremento en el AMP cíclico y activación de una proteína sinasa A, con una subsecuente fosforilación de un canal iónico o modulación de estructuras citosólicas, que controlan los niveles de calcio intracelular, cambios que promueven la sensibilización de los mismos. Ahora es el turno de los leucotrienos. Es una familia de compuestos biológicamente activos derivados del ácido araquidónico, por metabolismo oxidativo por la vía de la 5-lipoxigenasa. Participan en las reacciones de defensa del hospedador y en afecciones fisiopatológicas, tales como la hipersensibilidad inmediata y la inflamación. En resumen, la COX-1 está implicada en funciones fisiológicas normales y desempeña un papel protector en el cuerpo, mientras que la COX-2 se asocia principalmente con respuestas inflamatorias. COX-3 fue propuesta como una variante, pero su existencia y relevancia clínica aún son objeto de debate en la investigación médica. La diferencia entre COX-1 y COX-2 es especialmente importante en el desarrollo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, ya que algunos medicamentos pueden inhibir selectivamente una isoforma sobre la otra, lo que tiene implicaciones en términos de efectos secundarios y beneficios terapéuticos. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son fármacos utilizados comúnmente para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. Actúan inhibiendo las enzimas COX, específicamente COX-1 y COX-2, que están involucradas en la síntesis de prostaglandinas,
unas sustancias químicas implicadas en la inflamación, el dolor y la fiebre. La mayoría de los AINES tiene afinidad por ambas, COX-1 y COX-2, aunque pueden mostrar diferentes grados de selectividad hacia una u otra isoforma. La inhibición de la COX-1 puede llevar a efectos secundarios gastrointestinales, como las úlceras estomacales o la irritación, esto debido a la interrupción de las funciones protectoras del tracto gastrointestinal. Por otro lado, la inhibición de la COX-2 se dirige más específicamente a reducir inflamación y dolor específicamente. ¿Qué hay sobre el tema de la pseudoalergia a la aspirina? Los AINES sufren un importante metabolismo hepático de primer paso, lo que implica las interacciones farmacológicas. Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas como la albúmina, lo que constituye otra fuente de interacciones por desplazamiento de fármacos como la warfarina, que es un anticoagulante. En pacientes que toman aspirina a dosis bajas como antiagregante, la asociación con ibuprofeno y naproxeno disminuye este efecto de la aspirina y por lo tanto aumenta la gastrolesión. Recordemos que hay una unión covalente ya sea COX-1 y a COX-2. El AINE va a ocupar irreversiblemente el sitio activo. Esto hace que la enzima sea inútil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que se sintetice otra enzima nueva, como es el caso del fármaco de la aspirina. Hay inhibidores preferentes de COX-3. La unión irreversible a COX-3 en el cerebro casi no se une a COX-1 ni COX-2, por ello casi no causan efectos adversos de alergias o gastritis. Por lo mismo, casi no actúan en forma periférica en la inflamación. Lo que hacen es disminuir la percepción del dolor al inhibir la COX-3 cerebral. Por ejemplo, es el caso del paracetamol. Hay inhibidores preferentes de la COX-2. Inhibe principalmente a COX-2, pero si se incrementa esta dosis, pueden inhibir a COX-1, causando menos efectos adversos ya que inhiben a COX-2 inducible. Es el ejemplo del meloxicam. Su dosis tóxica es de los 200 a los 300 miligramos por kilogramo. A la toxicidad se le llama salicilismo. Y podemos observar acúfenos, hiperventilación por la acidez del cuerpo, un coma, deshidratación, inhibe el ciclo de Krebs y el metabolismo de los aminoácidos. Pueden presentarse hipertermia por desacople de la cadena respiratoria. Pero los AINES no solo van a inhibir a la COX, como se cree muchas veces, sino que actúan por otras vías que se van a explicar. Número 1. Se pueden incorporar a la membrana plasmática modificando su viscosidad e interfiriendo en la generación de señales de transducción, de inflamación o dolor. Número 2. Activan las vías serotonérgicas descendentes, que inhiben la nocicepción en la asta posterior de la médula espinal. Número 3. Pueden disminuir el receptor NMDA, receptor del glutamato, lo que provoca menor transmisión de dolor, inhibiendo receptores de sustancia P. Otra puede ser que inhiban la expresión de ICAM y BCAM, lo que impide la migración y diapédesis de células inflamatorias. O bien, pueden inhibir la vasodilatación parcialmente. Otra de las opciones es que son más eficientes en dolores donde se involucran las prostaglandinas. Y finalmente, la acción antipirética se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas del cuerpo y cerebro que actúan en nuestro hipotálamo. A continuación, podemos observar en la pantalla una tabla que es de una gran utilidad, puesto que nos menciona los mecanismos que realizan una gran cantidad de AINES. Vamos a empezar con el ASA, el ácido acetil salicílico. Podemos observar gráficos como es el signo de más, que indica el grado de activación. En el caso de la ASA, tiene una activación de 3 en la COX-1, un grado de activación 3 en COX-2, un grado de activación 3 en la vía de la lipoxigenasa y las plaquetas. También tenemos un grado de activación bajo, pero existente, de inhibición del óxido nítrico, al igual de la estabilización de la membrana, un grado bajo en producción de glucocorticoides y un grado bajo en la inhibición de la migración de los neutrófilos. Vamos a ver otro ejemplo para que lo podamos entender mejor. Tenemos el caso de la nimesulida.
Tiene un grado de activación en COX-1, 2 en COX-2, 1 en lipoxigenasa, un grado 2 en la inhibición de migración de los neutrófilos, un grado 1 en la inhibición de proteasas, colagenasas y citocinas, y igualmente 1 en la inhibición de bradicimina, histamina y la sustancia P. En esta segunda parte de la tabla tenemos, por ejemplo, al diclofenaco, el cual va a tener un grado de activación 1 para COX-1, un grado 3 para COX-2, el cual va a ser algo potente, un grado 1 para la vía de la lipoxigenasa, un grado 1 para la inhibición del óxido nítrico, un grado 2 para producción de opioides, endórficos y cannabinoides, un grado 1 en la inhibición de bradicimina, histamina y sustancia P. También se cree que inhibe la fosfolipasa A2, que fue ya explicada anteriormente. Otro ejemplo es el paracetamol, pero recordemos que este no es un AINE. Va a tener un grado de activación 1 para COX-2, un grado 2 para la inhibición de óxido nítrico y un grado 3 para la producción de opioides, endórficos y cannabinoides. Un grado 1 para la inhibición de bradicimina, histamina y sustancia P. Tiene una acción antiinflamatoria, en la periferia. Y así podemos ir observando una gran cantidad de AINES. Ahora con la explicación creo que ya se puede entender mucho mejor para que la puedas interpretar si te es de utilidad. Hemos hablado bastante de los AINES, pero es importante saber qué se debe de definir al usar estos medicamentos. Si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos, antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene un componente inmunitario, las interacciones farmacológicas con medicamentos que ya toma nuestro paciente, la efectividad que varía de un individuo a otro, si es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno que ya está establecido. Es importante también recordar que el paracetamol y los AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. Si se puede iniciar una solución para enteral y seguir con enteral. Otra cosa es que la mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. Los AINES con un mismo mecanismo de acción son antagónicos. Algunos AINES son efecto tiempo dependientes. Si las dosis antiinflamatorias son superiores a las dosis analgésicas, esto aumenta los riesgos de los efectos adversos. Y evaluar el tiempo de latencia en relación al tipo de dolor crónico, agudo y la intensidad. Los AINES no se pueden combinar entre sí, pero se pueden combinar con adyuvantes. Estos son los opiáceos que actúan a nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor. La cafeína, que se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, por lo que para algunos tipos de dolor, como es la migraña por vasos dilatados, es muy eficaz. La dosis recomendada es de 65 miligramos. Otros adyuvantes son los antihistamínicos. No hacen efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina, sino que tienen un efecto por su acción sedante. Y los miorrelajantes, que ayudan a inhibir las contracturas musculares. No se sabe su mecanismo de acción en particular, pero un ejemplo de este es el metocarbamol. Los AINES se clasifican por diferentes categorías. En este caso hablaremos por estructura química. Tenemos a los silicatos, como es el caso del ácido acetil salicílico y el clonixinato de lisina. Como número 2, el indol acéticos, que es el caso de la acemetacina, indometacina y oxametacina. Los derivados ariloacéticos es el diclofenaco, etodolaco y ketorolaco. Otra categoría es ácido enólicos oxicanes, que es el meloxicam y el piroxicam. Luego tenemos a los ácido enólicos pirazolonas, como es el caso del metamizol. También tenemos los derivados aril-propinoicos, como es ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. Y finalmente los coxibes, el colecoxib y el
etoricoxib. Otra clasificación de los AINES es de acuerdo a su vida media. Tenemos la vida media corta, es decir, menos de 6 horas. Es el caso de la aspirina, el diclofenaco simple, el ibuprofeno, indometacina y fetoprofeno. Si tienen una vida intermedia, va a ser de 6 a 10 horas, como es el caso del diflunisal. Y bien, si tienen una vida media larga, va a ser mayor a las 10 horas, como es el caso del naproxeno, piroxicam, diclofenaco de liberación de larga duración. A continuación mencionaré las interacciones más frecuentes de los AINES. Las quinolonas pueden crear convulsiones, los antihipertensivos un antagonismo, los diuréticos nefrotoxicidad. El clopidogrel puede crear hemorragia y los antidiabéticos antagonismo de sulfonilurea. Entre los efectos adversos más usuales podemos encontrar el 20% en afecciones en sistema gastrointestinal, es decir, aumenta la gastritis, agregación plaquetaria, hipertensión, nefropatía y en algunos casos síndrome de Reye. Se da en niños con alguna infección viral y el uso de la aspirina. Hay encefalopatía, degeneración del hígado y una reacción inmunitaria compleja. Ahora explicaremos a detalle la farmacocinética del ácido acetilsalicílico. La ASA se administra usualmente por vía oral, aunque puede ser administrado por vía rectal en forma de supositorios. Se absorbe rápidamente por el tracto digestivo, si bien las concentraciones intragástricas y el pH del jugo gástrico afectan su absorción. La aspirina es hidrolizada parcialmente a ácido salicílico durante el primer paso a través del hígado y se distribuye ampliamente por todos los tejidos del organismo. La aspirina se une poco a poco a las proteínas del plasma, pero debe ser administrada con precaución a pacientes tratados con fármacos que se fijan fuertemente a las proteínas del plasma, como es el caso de los anticoagulantes y antidiabéticos orales. Después de la administración oral, y dependiendo de la dosis administrada, se observan salicilatos en el plasma a los 5 o 30 minutos, y las concentraciones máximas se obtienen a los 0.25 minutos a las 2 horas. Los salicilatos, pero no la aspirina, experimentan una cinética de Michaelis-Menten, es decir, saturable. En dosis bajas, la eliminación es de primer orden y la semivida permanece constante con un valor de 2 a 3 horas. Sin embargo, con dosis más altas, las enzimas responsables del metabolismo se saturan y la semivida de eliminación puede aumentar de 15 a 30 horas. Por esta razón se requieren entre 5 y 7 días para alcanzarse una condición de equilibrio. Los salicilatos y sus metabolitos se eliminan principalmente por vía renal, siendo excretada por la orina la mayor parte de la dosis. En cuanto a la farmacodinámica del ácido acetilsalicílico, se postula que su acción podría ser debida, al menos en parte, a la inactivación de las isoenzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que catalizan la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, impidiendo así la participación de estas como mediadoras de los procesos de inflamación y la generación de fiebre y dolor. Exhibe además una marcada actividad antiagregante plaquetaria que resulta de la inhibición irreversible de la síntesis de tromboxano A2, dependiente de la ciclooxigenasa. Ahora es turno de explicar a grandes rasgos el paracetamol. Este va a inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo cual va a provocar efectos antipiréticos y analgésicos. Tiene un menor efecto sobre COX periférico de tejidos, por ello es un antiinflamatorio muy leve. No va a afectar la función antiplaquetaria. No se considera un AINE, esto es muy importante. Parece inhibir la recaptación de anandamida, que es un cannabinoide, lo que aumenta su presencia en la hendidura sináptica. También aumenta la síntesis de serotonina, inhibe la producción de óxido nítrico y disminuye la sustancia P. Usualmente es usado para fiebre y dolor leve a moderado.
Es muy útil en pacientes con riesgos gástricos y es la primera elección con niños con infecciones virales. Se absorbe rápido, sufre metabolismo de primer paso, sufre segundo paso en el hígado por conjugación. La conjugación con glutatión es saturable, ya que hay poco glutatión. Esto provoca que mayores dosis de paracetamol no puedan ser conjugadas y luego eliminadas por el riñón, lo cual genera que el metabolito no eliminado se va a unir al ADN de los hepatocitos, provocando su muerte. Para que sea un poco más fácil entender algunos temas, hemos puesto gráficos y es turno de explicar uno más. En el siguiente cuadro gris se van a observar los AINES que sirven como analgésicos. En un color gris de un tono muy suave se encuentran los analgésicos leves. En un gris un poquito más fuerte, los moderados. Y en el centro va a haber un cuadro pequeño de color gris más fuerte, donde se van a encontrar los analgésicos potentes. Ejemplo de analgésico potente podemos encontrar al metamizol, al clonixinato de lisina y al ketorolaco. En los moderados tenemos al diclofenaco, al ibuprofeno, al ketoprofeno, etcétera, etcétera. Y finalmente en los leves encontramos al piroxicam, a la nabumetona, a la acemetacina, etcétera. Ahora bien, en este cuadro están los antiinflamatorios. De la misma manera, está leve, moderado y potente. En los potentes encontramos a la fenilbutazona, naproxeno, piroxicam, indometacina y ketoprofeno. Moderados, fenoprofeno, nimesulide, diclofenaco, ibuprofeno, sulindaco, meloxicam, acemetina, nabumetona. Y en los leves está el acetaminofeno, metamizol, clonixinato de lisina, parecoxib, ketorolaco y desquetoprofeno. En los antipiréticos, los cuales nos van a ayudar con la fiebre, para entender un poquito mejor esta palabra, tenemos en los leves al etodolaco, el clonixinato de lisina, meloxicam y ketorolaco. Mientras tanto, en los moderados está el oxoprofeno, acemetacina, piroxicam, tolmetina, diclofenaco, sulindaco, aceclofenaco, ketoprofeno, desquetoprofeno. Y en los potentes, que serían los que utilizaríamos en situaciones más graves, por decirlo así, sería un naproxeno, metamizol, nimesulinda, indometacina, ibuprofeno, acetaminofeno. En este siguiente cuadro nos presenta cuáles nos crean una mayor gastropatía, por lo cual si un paciente tiene lesión gástrica, pues será recomendable no prescribirle ketorolaco, piroxicam, indometacina, fenilbutazona y naproxeno. Podemos elegir otros. En el moderado tenemos al fenoprofeno, sulindaco, ácido metamefénico, nimesulida, clonixinato de lisina, meloxicam, etcétera, etcétera. Y leve tenemos al diclofenaco compuesto con misoprostol y el ibuprofeno en dosis bajas puede ser un fármaco con gastropatía leve. Ahora tenemos a la nefrotoxicidad, que quiere decir daño a los riñones. En los graves, una vez más tenemos al ketorolaco, así que mucho ojo, ni gastropatía ni nefrotoxicidad. Tenemos también a la indometacina, al naproxeno, al etofenamato. En moderado tenemos ketoprofeno, desquetoprofeno, meloxicam, ibuprofeno, diclofenaco. Y en leve tenemos al clonixinato de lisina y al metamizol. En daño al hígado o hepatotoxicidad, tenemos como fármacos que crean una toxicidad grave al piroxicam, sulindaco, nimesulida, ácido mefenámico, tolmetina, etc. En moderado, ketoprofeno, desquetoprofeno, nabemutona, ibuprofeno, metamizol. En leve,
no tenemos ninguno. Ahora bien, tenemos el cuadro de seguridad cardiovascular. Aquí es importante mencionar que ante las investigaciones se encontró que a bajas dosis pueden provocar efectos secundarios mínimos, pero al mismo tiempo su eficacia es menor, la cual puede ser mayor al aumentar la dosis, pero asimismo se incrementan sus efectos adversos, y más que nada por la retención de líquidos. Entonces, dentro de este cuadro, en seguridad cardiovascular grave tenemos a la indometacina y al ketorolaco. Moderada, acemetacina, piroxicam, diclofenaco, ketorolaco, etodolaco, meloxicam. Y en leve tenemos a la ASA, ácido acetilsalicílico, naproxeno, menor riesgo trombogénico, el metamizol, el cloricinato de lisina y acetaminofeno. ¿Qué AINES tienen efectos severos sobre el sistema nervioso central? En este cuadrito lo observamos. Tolmetina, fenilbutazona, piroxicam, indometacina, naproxeno y ácido mefenámico. Un efecto moderado lo crea el fenoprofeno, acemetacina, ketoprofeno, desketoprofeno, meloxicam, flurbiprofeno, aceclofenaco, etcétera, etcétera. Y un efecto leve, el oxoprofeno, cloricinato de lisina, acetaminofeno, ibuprofeno y metamizol. ¿Qué AINES crean hipersensibilidad grave? Indometacina, tolmetina, metamizol, piroxicam y naproxeno. Moderada, acemetacina, nimesulida, sulindaco, diclofenaco, fenoprofeno, ketorolaco, flurbiprofeno, etofenamato, meloxicam. Y leve, cloricinato de lisina, acetaminofeno e ibuprofeno. Pero, ¿qué tal? Y yo quiero saber la hipersensibilidad de cierto fármaco para ver si debo prescribirla o no a mi paciente. Para ello tenemos la siguiente tabla, en la que hablaremos de la hipersensibilidad específica de ciertos medicamentos que son muy usualmente ocupados. En ello tenemos al ketorolaco. Antes es importante mencionar que esto va de una escala de 1 a 5, donde 1 es una baja hipersensibilidad y 5 es alta. Al ketorolaco le pondremos el número 3, el diclofenaco igualmente 3, el paracetamol 2, la aspirina 5, ibuprofeno 2, metamizol 4, cloricinato de lisina 3 y naproxeno 4. Otras características pueden ser observadas en dicha tabla, donde también se habla sobre qué tan potente analgésico es, antiinflamatorio, antiespasmódico, antipirético, la gastropatía, los efectos renales, etcétera, etcétera. También es importante ver el precio, puesto que no todos nuestros pacientes van a tener las mismas posibilidades económicas de conseguir uno u otro medicamento. Y aquí podemos observar la segunda parte de la tabla, donde tiene a la indometacina, acemetacina, piroxicam, meloxicam, nimesulida, etoricopsib, colecopsib y el paracetamol, que aunque no es un AINE, es importante ponerlo, puesto que es muy utilizado. Ahora, para que sea un poco más fácil elegir para nosotros como profesionales de la salud qué AINE vamos a recetar, vamos a dar el top 3 de los AINES con mayor efecto antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico y plaquetario. Empecemos por el antiinflamatorio. Encontramos a la indometacina, al diclofenaco y al ibuprofeno. En top 3 de los analgésicos tenemos al metamizol, desketoprofeno y al cloricinato de lisina. El top 3 de antiespasmódicos está el metamizol, el cloricinato de lisina y la indometacina. Aquí como tip, si eres mujer y en tu periodo te dan muchos cólicos, puedes utilizar el cloricinato de lisina, ya que sí es un potente espasmódico y te va a ayudar muchísimo en estos problemas. Como líderes de los agregantes plaquetarios tenemos al ácido acetilsalicílico, pero también encontramos al ketorolaco y a la indometacina. Si nos preguntamos cuáles son los 3 AINES con mayores efectos adversos, podríamos explicar que es el diclofenaco,
puesto que este AINE se asocia con un mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, como son las úlceras estomacales y sangrado. También se ha relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular en comparación con otros AINES. En número 2 tenemos a la indometacina, puesto que es conocida por tener una mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales igualmente en comparación con los otros AINES. Y el piroxicam, que tiene una vida media más larga que otros AINES y por lo tanto se acumula en el cuerpo o puede acumularse en el cuerpo, lo que potencialmente aumenta el riesgo de efectos adversos, incluyendo gastrointestinales, pero también cardiovasculares. Si nos preguntamos cómo se pueden combinar los AINES, puestos que unos tienen efectos sobre una cosa, pero otros sobre otra en la que nos puede ayudar, bueno, pues aquí está la respuesta. La combinación de los antiinflamatorios no esteroideos puede aumentar el riesgo de los efectos adversos y no se recomienda, a menos que sea específicamente indicado por un médico. La combinación de varios AINES, ya sea tomar dos a la vez o alternar entre ellos, puede aumentar el riesgo de los efectos secundarios graves, especialmente relacionados con el sistema gastrointestinal y el cardiovascular. La razón principal para evitar la combinación de AINES es que todos funcionan de manera similar al inhibir las enzimas llamadas COX, ciclooxigenasas, lo que puede aumentar el riesgo de efectos adversos como son las úlceras estomacales, sangrado gastrointestinal, problemas renales y cardiovasculares. Sin embargo, se pueden utilizar adyuvantes o coadyuvantes que ya se mencionaron anteriormente, como son los opioides, los relajantes musculares, los esteroides, etcétera, etcétera. Para poner ágil la mente, se ha creado la siguiente pregunta clínica, en la cual se dice: en un paciente con trismus por un golpe en la mandíbula, ¿qué AINES recetarías? Bueno, pues mi respuesta es diclofenaco, ibuprofeno o bien naproxeno. Y si ahora tengo un paciente con una extracción dental del 16, ¿qué AINES recetaría? Bueno, pues podría ser indometacina, naproxeno o bien el diclofenaco. En algunos comerciales hemos visto sobre los parches de AINES, pero ¿qué son? Son una forma tópica de administrar medicamentos inflamatorios no esteroideos para el alivio del dolor localizado. Estos parches contienen ingredientes activos, como puede ser el ibuprofeno, diclofenaco o ketoprofeno, que se absorben a través de la piel en el área afectada, proporcionando alivio en el sitio específico de la lesión o dolor. Los parches de AINES pueden ser una opción conveniente para aquellas personas que experimentan dolor localizado, como el dolor muscular, dolor de espalda, dolor en articulaciones o lesiones deportivas. ¿Recuerdan que los AINES no se pueden combinar entre sí? Y hablábamos de los coadyuvantes. A continuación te explicarán muchísimo más a detalle. Los coadyuvantes analgésicos son medicamentos que se utilizan junto con los analgésicos tradicionales, como ya mencionábamos, los AINES, para mejorar el alivio del dolor o tratar aspectos específicos que pueden no responder completamente a los analgésicos por sí solos. Estos coadyuvantes pueden actuar de diferentes maneras para manejar el dolor y su elección depende de la naturaleza de este mismo y de la condición médica subyacente del paciente. Algunos coadyuvantes analgésicos comunes incluyen los antidepresivos, como lo es la duloxetina o la amitriptilina. Pueden ser efectivos para el dolor neuropático, ya que pueden modular las señales de dolor en el sistema nervioso central. Otra opción son los anticonvulsionantes, medicamentos como la gabapentina o la pregabalina. Son útiles para el tratamiento del dolor neuropático y pueden ayudar a reducir la sensación de dolor mediante la modulación de las señales nerviosas. Los corticosteroides se pueden utilizar para reducir la inflamación y aliviar el dolor en ciertas condiciones, como lo puede ser la artritis reumatoide o la bursitis. Dentro de los antidepresivos tenemos diferentes clasificaciones. Primero tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de estos está la fluoxetina. La dosis comienza generalmente en 20 miligramos al día
y puede aumentarse hasta 80 miligramos al día en algunos casos. También tenemos a la sertralina. La dosis inicial generalmente es de 50 miligramos al día, pero se puede aumentar gradualmente hasta 200 miligramos. La paroxetina se inicia con 20 miligramos al día, pudiendo llegar hasta los 60 miligramos diarios. Y finalmente el citalopram. La dosis típica inicial es de 20 miligramos al día, con un rango común de 20 a 40 miligramos al día. Luego tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Dentro de este está la venlafaxina. Su dosis inicial varía de 75 a 150 miligramos al día, con dosis máximas que pueden llegar hasta los 375 miligramos. Y la duloxetina. Se inicia típicamente con 30 miligramos, pudiendo llegar hasta los 60 a los 120. Y también tenemos a los antidepresivos tricíclicos, el cual es el caso de la amitriptilina. La dosis puede variar ampliamente, desde los 25 miligramos hasta los 150, o incluso más en algunos casos. Todo esto claramente es recetado por un personal profesional. Luego tenemos a los anticonvulsionantes. Actúan en dolores neuropáticos provocados por alteraciones lesivas del sistema nervioso periférico y central. Predomina la excitabilidad neuronal por alteraciones en la membrana neuronal. Este remodelado provoca un cambio en las proteínas de membrana. Hay cambios en los canales iónicos. El remodelado no es solo en la lesión, puede extenderse. Por lo tanto, hay una sensibilización central. Los principales son la carbamazepina, el ácido valproico y la pregabalina. La administración de los anticonvulsionantes en la neuralgia del trigémino es un tratamiento clásico de carbamazepina, la cual se usa como potenciador de la amitriptilina. Sus principales mecanismos son la modulación de los canales iónicos. Algunos anticonvulsivos, como la carbamazepina, la lamotrigina y el ácido valproico, actúan inhibiendo los canales de sodio dependientes de voltaje en las neuronas. Esta acción ayuda a estabilizar la actividad eléctrica y a prevenir la propagación excesiva de señales eléctricas, lo que puede reducir la probabilidad de aparición de convulsiones. Por otro lado, está la potenciación en la inhibición GABAérgica. La actividad del neurotransmisor GABA, es decir, ácido gamma-aminobutírico, es inhibitoria en el cerebro y ayuda a controlar la excitabilidad neuronal. Algunos anticonvulsivos como el ácido valproico, la gabapentina y la pregabalina aumentan la actividad del GABA, lo que resulta en una mayor inhibición neuronal y por lo tanto va a reducir la probabilidad de que ocurran convulsiones. También tenemos a la capsaicina. Es un alcaloide, es el responsable del efecto picante del pimiento. Este va a activar el receptor TRPV1. Determinación nerviosa de las fibras C de seguida es el sector y este se activa por calor y por anandamida. Tras la aplicación repetida llega a inactivar a los nociceptores, lo que provoca una reflexión local de la sustancia P. De ello deriva una acción analgésica útil en las neuralgias. Ahora la cafeína. Esta va a ser un estimulante del sistema nervioso central, bloquea receptores adenocínicos, reduce la actividad nociceptiva en terminaciones sensoriales, activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor. Va a provocar acción vasoconstrictora de vasos cerebrales, lo que ayuda en el dolor de migraña, como ya se había mencionado. Su dosis efectiva son 60 miligramos, un café express aproximadamente. Se usa usualmente con ergotamina, paracetamol, aspirina. Es importante mencionar que te puede producir insomnio, taquicardia o incluso problemas gastrointestinales. Ahora bien, hablemos de los antihistamínicos. La histamina es un mensajero químico generado por los mastocitos. Regula muchas respuestas celulares como es alergia, inflamación, ácido gástrico y neurotransmisión. Se encuentra en todos los tejidos. Va a promover la vasodilatación, permeabilidad capilar, promueve secreción de citocinas inflamatorias, la contracción del músculo liso y promueve la estimulación de las terminaciones sensoriales.
Las benzodiazepinas son una clase de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central y se utilizan principalmente para tratar ansiedad, insomnio, trastornos convulsivos y en algunos casos para aliviar el espasmo muscular. Aunque no son analgésicos específicos y no se prescriben principalmente para tratar dolor, algunas benzodiazepinas pueden tener efectos indirectos en la percepción del dolor debido a su acción sedante, ansiolítica y relajante muscular. El clonazepam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa como depresor del sistema nervioso central. Se usa comúnmente para el tratamiento de trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, espasmos musculares, epilepsia y algunos trastornos del sueño, como el síndrome de piernas inquietas. Su mecanismo de acción consiste en potenciar la actividad del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, en el cerebro, lo que produce efectos sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares, anticonvulsivantes y en algunos casos ayuda a inducir el sueño. Los opioides son una clase de medicamentos que se utilizan para el tratamiento del dolor moderado a severo. Estos fármacos actúan sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor y pueden ser muy efectivos para aliviar el dolor intenso. Algunos opioides comunes incluyen la morfina. Es uno de los opioides más antiguos y potentes. Se usa comúnmente para el control del dolor severo, como el dolor asociado con el cáncer o el posoperatorio. La oxicodona es un opioide semisintético que se utiliza para el tratamiento del dolor moderado a severo. Se encuentra en formulaciones de liberación inmediata y de liberación prolongada. Finalmente, el fentanilo. Es un opioide muy potente que se emplea principalmente en situaciones de dolor intenso, como el dolor oncológico o para el manejo del dolor en pacientes con tolerancia a otros opioides. El tramadol es un medicamento analgésico que pertenece a la clase de los opioides. Se utiliza para aliviar el dolor moderado a severo y su mecanismo de acción implica la interacción con receptores opioides en el sistema nervioso central, además de la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El tramadol se prescribe comúnmente para tratar una variedad de dolores, como el dolor posoperatorio, el dolor asociado con lesiones musculoesqueléticas, dolores crónicos y en algunos casos dolor neuropático. Por otro lado, la oxicodona se usa comúnmente en el tratamiento de dolor crónico asociado con cáncer, así como en el dolor agudo posoperatorio, lesiones musculoesqueléticas severas o dolor crónico no relacionado con el cáncer que no responde a otros analgésicos. Igualmente es un analgésico opioide, potencia moderada a fuerte, que se usa para tratar el dolor moderado a severo. Este medicamento pertenece a la clase de los opioides y tiene un mecanismo de acción similar a los otros. Actúa sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor. La loperamida pertenece a la clase de medicamentos conocidos como antidiarreicos y actúa disminuyendo la motilidad del intestino, lo cual reduce el número de deposiciones y ayuda a aumentar la firmeza de las heces. La dosis y la frecuencia de la administración de la loperamida varían según la gravedad de la diarrea y las indicaciones específicas del médico. El dextrometorfano actúa sobre el centro de la tos en el cerebro, reduciendo la señal de la tos y disminuyendo la actividad de esta. Funciona de manera diferente a los expectorantes, que ayudan a expulsar las flemas al hacer que la tos sea más productiva. El dextrometorfano, en cambio, está diseñado para tratar la tos seca y no productiva, disminuyendo el deseo de toser. Los cannabinoides son un grupo de compuestos químicos que actúan sobre los receptores cannabinoides en el cuerpo humano, formando parte del sistema endocannabinoide. Estos compuestos pueden ser endógenos, producidos naturalmente por el cuerpo, o exógenos, derivados de fuentes externas, como lo pueden ser las plantas. Los cannabinoides más conocidos son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, presentes en la planta de la cannabis. Los corticosteroides son un tipo de hormonas esteroides producidas naturalmente por las glándulas suprarrenales del cuerpo humano. También se fabrican de manera sintética para su uso en medicina.
Tienen una variedad de funciones importantes en el organismo, incluyendo la regulación del sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria y la metabolización de los carbohidratos, proteínas y grasas. En medicina, los corticosteroides se utilizan en diversas formas, como comprimidos, cremas, inhaladores, inyecciones, entre otros. Ya casi para finalizar, hablaremos del síndrome de Cushing. Este es un trastorno hormonal que ocurre debido a niveles altos y prolongados de cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y desempeña un papel importante en la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y el sistema inmunológico. Una de las causas más comunes del síndrome de Cushing es el uso prolongado de corticosteroides, ya sea por la prescripción médica para tratar enfermedades inflamatorias, autoinmunes u otras afecciones, o en dosis elevadas sin supervisión médica. Los síntomas del síndrome de Cushing pueden variar y pueden incluir aumento de peso, especialmente en el área del abdomen y la cara, lo que se conoce como cara de luna llena o cara redonda, piel delgada y frágil que se marca fácilmente, estrías rojas o moradas en la piel, mayor grasa corporal, especialmente alrededor del cuello y la espalda, presión arterial alta, debilidad muscular y pérdida de masa muscular, osteoporosis y mayor riesgo de fracturas, y cambios emocionales como ansiedad, depresión o irritabilidad. El diagnóstico del síndrome de Cushing generalmente implica una combinación de pruebas hormonales, análisis de sangre, pruebas de imagen como resonancia magnética o tomografía computarizada, y a veces pruebas especiales para localizar la fuente del exceso de cortisol. Y ahora sí, para finalizar, hablaremos de las generalidades de los anestésicos. Los anestésicos son fármacos utilizados para producir insensibilidad total o parcial a la sensación de dolor, bloquear la conciencia, inducir relajación muscular y o producir apnesia temporal durante procedimientos médicos o quirúrgicos. Estos se clasifican en diferentes tipos según su modo de acción y su administración, el cual es el caso primero de la anestesia general. Se utiliza para inducir la pérdida de la conciencia y pérdida de sensación en todo el cuerpo. Suele administrarse a través de inhalación, gases anestésicos como el óxido nitroso o el sevoflurano, o por vía intravenosa, medicamentos como el propofol. La anestesia regional bloquea la sensibilidad en una región específica del cuerpo, como una extremidad o una parte del cuerpo. Incluye la anestesia epidural, raquídea y periférica, que se administran mediante inyección en el espacio alrededor de los nervios o la médula espinal. Después tenemos a la anestesia local. Se utiliza para adormecer una parte específica del cuerpo y evitar la sensación de dolor en esa área. Se aplica directamente en la piel o los tejidos superficiales. Y finalmente, la anestesia tópica. Es similar a la anestesia local, pero se aplica en la superficie de la piel o mucosas para adormecer el área superficialmente. Los anestésicos pueden tener efectos secundarios y riesgos asociados, y su administración debe ser cuidadosamente supervisada por profesionales de salud capacitados. Algunos efectos secundarios comunes pueden incluir náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, reacciones alérgicas o complicaciones potenciales asociadas con la anestesia general, como pueden ser problemas respiratorios o cardíacos. Para terminar el video, quisiera mencionar que este proyecto fue de una gran utilidad para mí, puesto que habían algunos temas en los que todavía se me dificultaba entender algunas cosas y que a partir de la investigación y el uso de las tecnologías pude entender muchísimo mejor. También los gráficos que se muestran fueron de muchísima utilidad para mí y creo que podrán ser de gran utilidad también en un futuro. Y que todo esto también va a formar parte de mi formación como una profesional. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Velázquez Tavera Gabriela, del grupo 2006. Gracias por ver. Que tengan un excelente día.